Marco histórico y tema de la epístola a los hebreos. Uno de los cambios más difíciles en la vida de una persona o de una sociedad es cambiar costumbres, y mucho más aún cuando estas costumbres están relacionados con la fe. La cuestión que quizá produjo el resquebrajamiento más profundo en la Iglesia Apostólica fue, sin duda alguna, el tema de la ley ceremonial y su observancia por los cristianos. Esta observancia venía desde el tiempo de Moisés, aproximadamente 1500 años atrás. El Concilio de Jerusalén había liberado a los cristianos de origen gentil de las obligaciones propias de esa ley, pero psicológicamente la gran comunidad cristiana de origen judío de Palestina no estaba preparada para participar de esa libertad. Esos cristianos pensaban, a no dudarlo, que porque eran judíos debían practicar esos ritos. No se daban cuenta de que para todos, sin excepción, los ritos ceremoniales habían encontrado su cumplimiento en Cristo. Esta situación hizo surgir una malsana tensión en la Iglesia, ya que un amplio sector seguía un complicado sistema de vida religiosa ignorado por otro sector. Pablo y quienes lo acompañaban comprendían suficientemente bien los ritos mosaicos y las ceremonias para evaluarlos correctamente y darles su debido lugar en el plan de salvación. Pablo conocía la naturaleza transitoria de ese sistema y sabía que ya se había cumplido el periodo para su abrogación. La iglesia cristiana de origen judío, cuyo centro estaba en Jerusalén, parecía desconocer las calamidades que pronto sobrevendrían a esa ciudad. Los cristianos de origen judío aún guardaban las fiestas, según podemos encontrar nosotros los registros en el libro de Hechos. Seguían sacrificando como en años anteriores y continuaban en su celo por la ley ceremonial. Hechos 15. Allí en Hechos vemos cómo el mismo apóstol Pablo continuaba practicando ciertas costumbres. Por ejemplo, él quería estar en Jerusalén para participar de la Pascua. Tenían los cristianos, los conversos, los judíos cristianos, tenían solo un vago concepto de la obra de Cristo en el santuario celestial. Sabían poco de su ministerio, no comprendían que sus sacrificios eran inútiles debido al gran sacrificio del Calvario. Esos millares de cristianos judaicos, todos celosos por la ley, Hechos 21:10, tendrían que enfrentarse a una crisis cuando fueran destruidos la ciudad y el templo. Esto evidentemente ocurrió solo un corto de tiempo después de que se escribiera la carta a los hebreos. Había llegado el tiempo cuando los ojos de los cristianos de origen judío debían abrirse a las realidades celestiales. Cuando su templo fuera destruido, les sería necesario que su fe se basara en algo seguro y firme que no fallara. Si su atención pudiera fijarse en el sumo sacerdote celestial, en el santuario y en los sacrificios mejores que los de becerros y machos cabríos, no desfallecerían cuando desapareciera el santuario terrenal. Pero si no tenían esta esperanza, si carecían de una visión del santuario del cielo, se sentirían confundidos y perplejos cuando vieran la destrucción del templo en tanto que tanto habían confiado. Era importante
que los cristianos judíos entendieran estas cosas, no solo por ellos mismos, sino también para beneficio de las iglesias gentiles que estaban en las provincias, entre las cuales serían esparcidos los creyentes de Jerusalén durante la guerra con Roma, que era inminente. Se cree que en esa hora de crisis apareció el libro de Hebreos. Contenía precisamente la ayuda necesaria, luz acerca del tema del santuario, de Cristo como sumo sacerdote, de la sangre que habla mejor que la de Abel, capítulo 12, versículo 24, del reposo que queda para los hijos de Dios, capítulo 4, versículo 9, de la bendita esperanza que es segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, capítulo 6, versículo 19. Tema de la carta a los Hebreos. El libro de Hebreos consiste esencialmente en una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del Nuevo Testamento y la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Las experiencias del antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentados como una lección y una advertencia para los cristianos. Mediante el sistema simbólico y las experiencias de Israel que vivió bajo ese sistema, el apóstol procura desarrollar una comprensión y un proceso más completos por el ministerio de Cristo en las moradas celestiales. Vamos a ver un análisis de las comparaciones y los contrastes que traza entre los diversos aspectos de los santuarios terrenal y celestial y sus respectivos sacerdocios. Vamos a ver en las siguientes diapositivas ese cuadro comparativo entre lo celestial y lo terrenal. Comparación entre los santuarios terrenal y celestial y sus sacerdocios. Prestemos atención a estas diapositivas, porque esta comparación es en base a los textos tomados de la carta a los Hebreos. No se está añadiendo absolutamente nada. 1. Moisés y Cristo comparados como guías del pueblo escogido de Dios. En el pasado, Dios habló a través de los profetas, uno de ellos, Moisés. En el presente, dice la carta, en estos postreros días, habla por medio del Hijo de Cristo. ¿De quién? La carta dice en el capítulo 1 que es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo es el que constituyó esa casa. Y la casa es su pueblo, su iglesia. De tanto mayor que gloria de Moisés es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo la casa, el que constituyó la casa. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Se dan cuenta la comparación entre lo terrenal y lo celestial? El antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué se dice del pacto terrenal y del pacto celestial? Si el primero, el pacto que hice con sus padres, mi pacto es el primero, si ese hubiera sido respetado, no hubiera habido necesidad del segundo. Un nuevo pacto ahora se establece con la sangre de Cristo. Ese primer pacto fue sellado con la sangre de animales, el segundo pacto con la sangre de Cristo. Ellos no permanecieron en el pacto, por lo cual ese pacto quedó abrogado. Pero el nuevo pacto, ese nuevo pacto se establece sobre la base del sacrificio, no de un animal, no de un cordero, sino de Cristo mismo. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y cuál fue lo defectuoso de ese primer pacto? Es que ese primer pacto era
estaba basado en símbolos. Los animales, el santuario mismo, todo simbolizaba a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el santuario terrenal y el celestial? El primer pacto tenía un santuario terrenal. El segundo pacto, el nuevo pacto, tiene un santuario celestial que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando del capítulo 8, versículo 2. Ustedes ven los textos bíblicos ahí entre paréntesis como para que se puedan ubicar. No entró Cristo en el santuario hecha de mano, figura del verdadero. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se dan cuenta? El santuario terrenal y celestial. Ahora vamos a ver la comparación entre el sacerdocio terrenal y el celestial. ¿Cuál es el terrenal y cuál es el celestial? Así que si estuviese sobre la tierra, Cristo no podría ser sacerdote porque no pertenecía a la línea levítica, a la línea de Aarón. Él es constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo sumo sacerdote era constituido en favor de los hombres. Cristo no se glorificó a sí mismo. Él fue constituido y se declara y se dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Capítulo 5, versículo 5. Otro ciertamente sin juramento. Pero Cristo fue hecho fiador de un mejor pacto con el juramento hecho por Dios. La ley mosaica o la ley levítica o la ley ceremonial constituía como sumos sacerdotes a hombres débiles. ¿Qué quiere decir hombres débiles? Hombres que morían, hombres con defectos, que tenían que ofrecer por sí mismos antes. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, Él constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los otros sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados. Cristo es un sacerdote que vive por siempre, un sacerdocio inmutable. Continuamos con la comparación del sacerdocio terrenal y el celestial. Aquí los diezmos los reciben los mortales. Prestemos atención a este pasaje. Dice, aquí los diezmos los reciben los sacerdotes, sumos sacerdotes mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué estamos encontrando? La vigencia de los diezmos. Hay muchos que erróneamente dicen, ya en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. Recuerden que los diezmos son recursos para que la iglesia cumpla con su misión. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec? El sacerdocio levítico, estos hombres simbolizaban al sacerdocio de Cristo. Solo eran símbolos. Los hombres no podían constituirse en mediadores. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La ley constituye sumos sacerdotes, ¿no? Que presentan las ofrendas según la ley y la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Cambiado la ley, ahora quien presenta esa ofrenda es Cristo mismo. Pues nada perfeccionó la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? Estamos hablando del sistema ceremonial. Esa ley no perfecciona nada. ¿Por qué? Porque todo era simbólico. Por medio de la ley ceremonial, el establecimiento de todos los servicios en el santuario, Dios quiso enseñar al pueblo cómo los iba a rescatar de la condenación del pecado, cómo pagaba su deuda. Por eso se introdujo una mejor esperanza,
En pocas palabras, la realización, la realidad. El ministerio terrenal y el celestial. El terrenal. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Cristo también tenía que tener una ofrenda que ofrecer. Todo, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y Cristo presentó su sangre, con su sangre, y esto representa los mejores sacrificios. Si la sangre de los toros y los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. En el pasado, en el tiempo de Moisés, hasta la muerte de Cristo, la sangre de los animales era el medio por el cual las personas obtenían el perdón. Pero no es que la sangre perdonara, era símbolo de la sangre de Cristo. En la primera parte del tabernáculo y en la segunda parte entraban los sacerdotes y en la segunda, una vez al año, el sumo sacerdote. Pero Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Cada día aquellos sumos sacerdotes ofrecen sacrificio primeramente por ellos. Cristo no tiene necesidad de cada día ofrecer sacrificios. Él hizo un solo sacrificio para siempre. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, ahora Cristo no necesita de la sangre de un animal, su propia sangre es presentada. ¿Se van dando cuenta ustedes de que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo está bien detallado y descrito en la carta a los Hebreos? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque es simbólico. En cambio, la sangre de Cristo ofrecida una sola vez hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa sangre nos lava, nos limpia. Apocalipsis 12 dice que con su sangre hemos sido lavados. Continúa la comparación del ministerio terrenal y el celestial. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Y qué? Cristo se ofreció a sí mismo. Me preparaste cuerpo. La encarnación de Cristo. Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Y cuál es eso? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La última comparación en el libro es nuestros privilegios y responsabilidades. ¿No? Prestemos atención. ¿Cuáles son nuestros privilegios y cuáles son nuestras responsabilidades? Dice, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, refiriéndose al Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte del Dios vivo, la ciudad del Dios vivo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que queden las cosas inconmovibles. Cuando leemos nosotros Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe, ellos siempre se mantuvieron viendo al invisible, viendo la ciudad de Dios. Dios habló en el pasado por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Privilegio. En el pasado los padres tentaron y Dios se disgustó. Y ahora el llamado es que nosotros no debiéramos endurecer nuestros corazones. ¿Ah?
El mensaje fue anunciado a los israelitas, el 32. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Continuamos con los privilegios y responsabilidades. A causa del pecado de los espías, de los 10 espías, de los 12 que fueron, Dios juró que ellos no entrarían en su reposo. Y no entraron. Solo Josué y Caleb ingresaron a la tierra prometida. Y ahora se anuncia que queda aún el reposo. Ese reposo está pendiente y ha sido ofrecido a cada uno de nosotros. Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y los transgresores fueron castigados severamente, la advertencia es cómo escaparemos nosotros si la verdad, si el evangelio nos ha sido anunciado por medio de Cristo mismo. Si ellos no escaparon, nosotros mucho menos. Que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Privilegios y responsabilidades. Y cerramos esta parte de las comparaciones, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora nosotros hemos sido perfeccionados por nuestra fe en Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 9:24 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Que Dios te bendiga. Amén.